¿Qué Hola, tal, Elaya? ¿Qué tal ¿qué tal? estás? Bien, bien, bien. ¿Me escuchas bien, no? Sí, 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 al final estaba son sin problema. sí, un poco pendiente porque eso, no sabía cómo iba a ser el tema del sonido, pero te escucho perfecto. Vale, genial. Bueno, eso, se está uniendo la gente, vale, vamos a ir arrancando, no te preocupes porque después esto ya, yo te paso la entrevista también y no se queda colgada. Vale, bueno, empezamos, ¿vale? Cuando Lo quieras. primero, un poquito, para que yo no tenga que estar aquí presentándote a ti, mejor te presentas tú. Vale, cuentas un poquito a la gente cuál es tu trayectoria, aunque ya lo compartimos otro día un poquito en Instagram cuando hicimos el post de esta entrevista. Cuéntales un poquito cuál es tu trayectoria. Bueno, pues inicialmente empecé con la práctica del taekwondo con 8 añitos o así, con 12 me meto a competir y bueno, pues mis últimos años, más de 10 años, estuve con el equipo nacional ya en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid cuando Marco Carrera estaba al frente y bueno, junto con pertenecer al equipo nacional mientras hacía mi vida deportiva, ¿no? Mientras la llevaba a cabo, pues bueno, pues saqué la licenciatura en actividad física y deporte cuando todavía era una licenciatura y bueno, pues a partir de ahí, durante el periodo en el que estuve ya en el CAR, traté de formarme un poquito más o de continuar con la formación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hice un par de másters, uno en alto rendimiento, otro en investigación y un tercero en coaching, ¿no? En técnicas de cómo gestionar la manera en la que te comunicas con el deportista, la escucha, bueno, todo este tipo de temas, ¿no? Que ahora están tan en auge. Y Afortunadamente. sí, y bueno, cuando terminé a los 35 mi carrera deportiva, en el 2015, bueno, pues después de un pequeño periodo trabajando en el entrenamiento personal, se me ofreció la oportunidad de entrar a trabajar en la unidad de control de rendimiento y bueno, pues a partir del 2016 he tenido la Ujú. suerte de poder estar trabajando con mis compis de trabajo, que ahora te los nombraré, en la unidad de control de rendimiento. Te explicaré un poquito de qué se Ujú. trata. Y, y bueno, pues actualmente continúo con esta unidad de control de rendimiento. Vale, pues sí, un poquito queríamos que nos explicases, porque la gente a lo mejor no lo conoce muy bien el servicio y así ya aprovechamos para darle también difusión, porque yo pienso que es fundamental. ¿En qué consiste la unidad de control de rendimiento y cuál es tu labor allí? Ujú. Sí, bueno, desde un principio ya cuando yo estaba terminando con mi etapa, ¿no? Como deportista y bueno, pues también muy enlazado con los estudios que estaba llevando a cabo, ¿no? Pues tanto por mi parte como por parte de muchos de los deportistas se veía una necesidad de tener algo más por parte del centro médico ahí en el CAR de Madrid, ¿no? Ujú. El centro médico es verdad que cubre una parte muy importante porque hace pues una labor de salud de cara al deportista necesaria, entre otras cosas, pues con un protocolo de valoración anual con el que descartas posibles problemas de salud intensos que puedan llevarte, pues, por ejemplo, a un paro cardíaco, ¿no? Ujú. Pero sí que era verdad que se echaba en falta tener un apoyo en cuanto a control de rendimiento. Y bueno, pues ya en los últimos años como deportista vi que se empezaba a crear esa unidad de control de rendimiento en el centro médico, ¿no? Entonces, realmente pertenecemos a la ERSAT, a la Agencia Española para la Salud y el Deporte, que va de la mano con el Consejo Superior de Deportes. Y luego dentro del centro médico tenemos diferentes áreas, está el área de nutrición, el área de psicología, el área de traumatología y entre ellas está nuestra área que es la unidad de control de rendimiento. Entonces, bueno, pues al frente de la unidad está el doctor Sigor Montalvo, que es el que realmente pues inició todo este tema de la unidad de control de rendimiento y actualmente somos un grupito pequeñito, pero bueno, pues estamos 4 personas que somos o bien licenciados o bien graduados, pero bueno, en el mundo Ujú. del
el Sport Science o la preparación física. Está mi compañero Guillermo Sánchez y tenemos actualmente a 2 becarios, que son becas de posgrado, que son Aitor Centeno y Diego Barahona. Y tenemos un par de colaboradores también que, bueno, pues que están trabajando con nosotros, sobre todo Pedro Valenzuela en el tema de la investigación y el compi que tuvimos anteriormente como becario también de posgrado, Javi Vázquez. Entonces, entre estos poquitos intentamos organizarnos y cubrir las necesidades que se ven en cuanto al aspecto físico en el CAR de Madrid. Ya metidos un poquito más en el ajo, ¿vale? La unidad de control de rendimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues principalmente tenemos 3 áreas de trabajo. Por una parte tenemos un área que es de valoración funcional, por otra parte un área que es de control de cargas y por otra parte la evaluación de fuerza y potencia. Si quieres te cuento brevemente lo que hacemos en cada una. Sí, adelante. Vale. Pues bueno, como unidad de control de rendimiento, en cuanto a valoración funcional, tocamos sobre todo el área de dinamometría, ¿vale? Tenemos una galga de fuerza y tenemos una serie de protocolos mediante los cuales pues, podemos llevar a cabo una dinamometría con movimiento, sin movimientos, ¿vale? Son isometrías, pero lo que hacemos es sacar una información que hemos visto, que estamos viendo, que es muy válida con respecto a, por una parte, asimetrías unilaterales de izquierda a derecha, comparativas de izquierda a derecha, y por otra parte también asimetrías que puedan ser de agonista-antagonistas en grupos musculares. Y por otra parte, lo que estamos intentando hacer es una recopilación de una base de datos con recopilación de información exclusivamente deportiva. O sea, utilizamos como muestra el CAR de Madrid, no el CAR de Madrid, sino los deportistas que quieran y que estén dispuestos a venir a hacer valoraciones. Y entonces utilizamos, digo que no solo el CAR de Madrid porque realmente trabajamos con las federaciones, independientemente de si son internos de CAR de Madrid o si pueden ser cualquier deportista que pertenezca a una federación española deportiva. A partir de ahí puedes contar con nosotros. Entonces, lo que hacemos es, estamos intentando crear una buena base de datos que la referencia directamente sea de deportistas y que las comparativas que hagamos sea con deportistas. Un pasito más allá que sería que pudiéramos hacer una especificidad en cuanto a deporte, pero para eso se necesita una muestra muy grande. Entonces, bueno, poquito a poco vamos avanzando con lo que vamos haciendo, trabajando, pero por el momento esa valoración funcional, esa dinamometría da mucha información acerca de descompensaciones musculares que pueda tener un deportista y la comparativa con deportistas. También en esa valoración funcional hacemos un análisis de la calidad del movimiento, que lo hacemos tanto por rango articular como por visionado de vídeos de calidad de movimiento, ¿vale? Lo que hacemos es una grabación del deportista. Esto sí que es algo que además podríamos hacer o podría hacer cualquiera en su casa porque hay utilización de vídeos como puede ser el Kinovea, ¿vale? Entonces la cuestión sería pues tener un poquito esas nociones de qué ver y cómo ver para poder hacer un buen análisis de esa calidad de movimiento, ¿no? Y de rango articular. Entonces, bueno, pues complementamos esa dinamometría, esas asimetrías que podamos estar viendo en esa dinamometría con la calidad del movimiento que estamos viendo en ese deportista y los rangos articulares que pueden o no estar más o menos limitados. Y bueno, con eso la verdad que conseguimos a nivel general un enfoque bastante interesante de lo que es la valoración funcional del deportista. Además de eso, ¿qué otras cosas metemos en este grupo de valoración funcional? Pues test un poquito más individualizados dependiendo de la necesidad de cada uno. Por ejemplo, deportistas que hayan sido sometidos a operaciones de cruzado anterior o que hayan tenido una recuperación o una rehabilitación y todavía estén en fase de readaptación, pues test, por ejemplo, como los HOP test, ¿no? O test de resistencia también de grupos musculares analíticos y la resistencia que se están teniendo de cara a la reinserción, el return to play, tanto que se habla, ¿no? Sí, a tener datos objetivos para tomar una decisión basada en tener más información para tomar esa decisión del return to play. Eso es. Entonces, en este sentido, pues lo que hacemos es tratar de colaborar
con el grupo de fisioterapeutas o de médicos que pueda tener cada una de las federaciones, y en caso de que la federación no dispusiera de ello, pues tener nosotros o ofrecerle nosotros esa ayuda al deportista o al equipo técnico. Eso en cuanto a la evaluación funcional. Tenemos otra área en la que trabajamos bastante, que es el control de cargas y la variabilidad cardíaca. Entonces, bueno, es algo que se le ofrece también a las federaciones, tanto el seguimiento por nuestra parte como tratar de formarles para empezar a implementarlo en sus entrenamientos. Y bueno, así a grosso modo, pues eso, lo que se trata es hacer un seguimiento para la gente que igual no tenga tanta noción de lo que es el control de cargas y la variabilidad. Pues por una parte eso, lo que intentamos es hacer un control de la variabilidad cardíaca, y por otra parte complementarlo con un cuestionario de wellness, complementarlo con una carga externa que pueda ser medible. Y lo que hacemos es, bueno, pues que gracias a Guille, ¿no?, que es uno de los que, además de estar metido en el Sport Science, luego le gusta mucho el tema de la programación y tal, entonces él pues nos crea Sí, es que la macros figura del de Sport Excel. Science ya casi está ligada ahora a la del programador, casi, o sea, Sí, es sí, sí. como De una hecho, necesidad. Sí, 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 tal sí, a mí cual. me parece algo increíble, ¿no? Pero es verdad que tienes que implementarlo porque te facilita muchísimo el trabajo. Sí, sí. Y bueno, pues Yo gracias sigo a Guille que programando con el Excel y me, te y me limita, gustaría ¿verdad? saber más, me limita, sí, sí, pero Sí. Es tema que además muchas veces se nos escapa un poquito porque no es nuestra área. Y ya te digo, y hay que meterle horas. Yo la verdad que ahí me pierdo un poquito, pero tiro mucho de él porque eso nos crea esas macros que podemos utilizar, y mediante fórmulas matemáticas que él va implementando en la macro y tal, pues lo que hacemos es eso, un control diario de la carga del deportista, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es con deportistas concretos que quieren ese seguimiento, porque ese seguimiento requiere además por parte del deportista y del entrenador pues una predisposición y una responsabilización importantes, porque es un seguimiento diario. sí, sí. Es algo que es muy fluctuante, varía mucho, y necesitamos una individualización de ese control de cargas, con lo cual necesitamos que el deportista y el entrenador estén disponibles a diario en un periodo X de tiempo para hacer pues esas mediciones y ese cuestionario de wellness, que no es más que unos 10-15 minutillos diarios, pero que necesitamos que sea algo constante. A partir de esos datos que ellos nos van dando, tanto del wellness como de la variabilidad cardíaca, como de las cargas de entrenamiento, se van creando un longitudinal del deportista. Y bueno, pues está viéndose que la individualización del entrenamiento puede llegar a ser muy fina, ¿no? Porque se pueden llegar a ver cosas súper interesantes, no solo de cara a si el deportista está recibiendo la carga que el entrenador está queriendo darle, sino que además puedes llegar a ver predicciones muy importantes. Por ejemplo, momentos en los que el deportista pueda llegar a lesionarse, momentos en los que el deportista vaya a enfermar o vaya a recuperarse de una enfermedad, temas de jet lag, cómo está afectando o cómo está volviendo a normalizar ese deportista un jet lag de un cambio de 8 horas, por ejemplo, a un país diferente para competir. Entonces son temas que afinan muchísimo, individualizan muchísimo, en caso de que lo hagas bien, el entrenamiento a nivel individual del deportista. Vale, voy a hacer aquí un pequeño inciso, si te parece, para Claro. la gente a lo mejor a la que, y si yo me equivoco en algo, que seguramente tú me corriges, para la gente que nos esté viendo, hacer una aclaración de esto. Lo que está diciendo Elaya un poco es, yo creo que hay una diferencia real entre la carga propuesta por el entrenador y la carga asimilada por el deportista, y no es para todos igual. Ese cuestionario de wellness, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que nos mide es cómo está asimilando el deportista día a día las cargas que el entrenador le propone. ¿Vale? En función de diferentes variables. Un deportista no solo le afecta la carga que le propone, sino cómo ha descansado, si ha tenido un problema, si ha tenido una infección de las vías respiratorias, que van a afectar a cómo asimila ese entreno. De ahí la necesidad de un departamento de Sport Science, de valoración de la carga, para, aún dentro de un grupo y con una planificación general, tener una cierta individualización de las cargas. Y eso es un poco lo que hacéis vosotros también, ¿no? Sí, ¿Me de expliqué bien? hecho, perfectamente, sí, sí, sí.
De hecho, nada, lo que intentamos es crear la necesidad o ver la necesidad de irlo implementando poquito a poco, aunque somos conscientes de que eso requiere, bueno, pues una implicación grande y sobre todo pues una pequeña formación para poder llevarlo adelante. Ujú, Entonces, intentamos que las federaciones o los entrenadores que quieren empezar a implementarlo, pues ayudarles con esa formación y por otra parte, pues deportistas en concreto, ayudarles con llevarlo nosotros adelante. ujú. ¿Y qué os quedaría? El área de potencia y de fuerza. Nos queda el área de evaluación de la fuerza y la potencia, que es la que, bueno, la que más conocida puede ser, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí lo que hacemos es, por una parte, búsqueda de fuerza y de potencia máxima, ¿vale? En ejercicios básicos de entrenamiento, como pueden ser la media sentadilla, el press banca, el remo tumbado, el hip thrust. Son grupos musculares, bueno, ejercicios básicos de grupos musculares grandes que pueden dar una idea, porque al final, bueno, pues es bastante poco eficaz o bastante poco se puede llevar adelante de mala manera el hacer valoración de cada uno de los ejercicios que vas a realizar en en una programación de fuerza, pero sí que puedes tener ciertos básicos fundamentales que puedan ser, pues eso, una cadena anterior y una cadena Yo, posterior entre el inferior. yo lo que hago es, aún manteniendo dentro de la programación una serie de ejercicios que varían, que le puedes llamar auxiliares de fuerza, le puedes llamar como buenamente cada uno considere. Sí que mantengo unos básicos porque precisamente lo que me está dando es un feedback constante de cómo está el deportista. Entonces, si monitorizo esos básicos, aunque yo tenga otra serie de ejercicios, mantener esos básicos en mi programación me sirve también de medida de control del estado un poquito del deportista. Por eso también los Efectivamente. mantengo y los incluyo. Lo que utilizo es en función de la programación, que luego hablaremos en qué momento esté, qué carga utilizo y de qué manera ejecutamos cada uno de esos ejercicios básicos, pero mantenerlos en la programación te da una información sobre el estado de forma del deportista respecto a la fuerza. Sí, sí. Entonces, por una parte te sirve como estándares que vas a seguir para ver la progresión cuando lo repitas a lo largo Exacto. de la planificación anual. Y luego, por otra parte, es verdad que tienen, si eres meticuloso en la programación del entrenamiento de fuerza, es verdad que cada uno de ellos tiene un porcentaje con respecto a un básico. Por ejemplo, si yo hago una búlgara, va a tener un porcentaje de trabajo con respecto a una media sentadilla, que no va a ser Uh-huh. exacto, pero sí que te va a poder orientar acerca de si tu RM en sentadilla ha sido X 100, pues esa búlgara será un porcentaje X de esa media sentadilla. Puedes tenerlo como referencia. Eso todavía no está completamente validado ni evidenciado, pero se está trabajando en ello. Hay gente que está investigando acerca de, pues eso, qué porcentaje de RM supondría con respecto a la media sentadilla la búlgara, por ejemplo, ¿no? Igualmente con el hip thrust. Entonces, bueno, ahí esos básicos los podemos tener como referencia. Uh-huh. Y por otra parte, bueno, en esos conseguiríamos tanto la estimación del RM como la estimación de la potencia máxima. Y luego trabajamos también el perfil de fuerza-velocidad, trabajamos los saltos con carga y trabajamos también los test de saltos. Uh-huh. A partir de ahí, ¿qué cosas como unidad nos quedan un poquito más pendientes y sobre las que estamos trabajando? Por una parte, bueno, pues las colaboraciones con Pedro Valenzuela para el tema de investigación, ¿vale? Porque entendemos que la unidad de control de rendimiento tiene que ser algo que trate de estar siempre a la última dentro de nuestras posibilidades. Y entonces, bueno, pues con toda la muestra que tenemos de, al final, deportistas de alto rendimiento, que son la mejor de las calidades, pues intentar sacar provecho y poder ver investigaciones para llevar adelante con esos datos, ¿no?, que tenemos. Uh-huh. Y luego, por otra parte, poquito a poco vamos tratando de implementar test específicos que puedan ser más directos para cada uno de los deportes. Eso, hay deportes en los que resulta muchísimo más sencillo, deportes que sean cíclicos, bueno, pues deportes de carrera, deportes de bici. Y deportes como el nuestro, pues bueno, se complican un poquito más, ¿no? Porque hay un montón de variables que para controlar pues son complicadas y lo que se necesita al final es tener un test que sea válido, que sea eficaz y que sea reproducible. Y eso pues no siempre es fácil de conseguir, pero
Bueno, pues estamos en ello, ¿no? En esa búsqueda de test que sean específicos para los deportes, para que pueda también ser más atractivo para ellos el contar con la unidad. Vale, pues nos metemos ya entonces con específicamente nuestro deporte, que es el taekwondo. Valoración de fuerza en el taekwondo. ¿Qué protocolos implementasteis desde la unidad para valorar la fuerza en taekwondo? ¿Qué parámetros valoráis? Ya me comentas que el perfil de fuerza-velocidad, que luego hablaremos de él. Cuéntanos un poquito de la valoración de fuerza en taekwondo, la experiencia que tenéis desde la unidad. Sí, a ver, lo que hacemos es realmente las necesidades de fuerza básica con respecto a los protocolos de entrenamiento de fuerza que ellos vayan a tener, los haríamos con esa evaluación de los básicos de fuerza. En concreto, con taekwondo nos centraríamos en tren inferior, claro que sí. Entonces, trabajamos los test de media sentadilla, trabajamos el press banca también por el tema del puño, que al final es puntuable, y el hip thrust porque la cadena posterior es tremendamente importante también. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en el tema hacemos el perfil fuerza-velocidad con ellos y hacemos test de saltos también. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que esa necesidad de test de fuerza que sean más específicos, bueno, pues no es algo que de momento tengamos capacidad de valorar, porque metidos en un golpeo sería necesario hacer como hemos dicho antes, ¿no? Sería necesario hacer una valoración que después fuese reproducible y pudiéramos utilizar durante los diferentes periodos del año, ver si hay o no evolución. Entonces, ante el trabajo que puedan hacer ellos de programación de fuerza, ahí sí utilizamos esa evaluación de la fuerza y la potencia que hemos estado explicando antes. Y a partir de esos estándares se puede llevar adelante una programación que pueda buscar diferentes objetivos y ver si esos objetivos se están cumpliendo con una posterior evaluación. Dime si quieres que concrete más, si te estoy contestando bien. Está perfecto, está genial. Tú eres la que sabe, que eres la que está trabajando, o sea que está perfecto. Lo que sí, por ejemplo, metiéndonos ya en el tema del perfil de fuerza-velocidad, voy a hacer yo una pequeña microintroducción para la gente que no lo domine tanto y luego ya nos metemos, ¿vale? Digamos que el perfil de fuerza-velocidad sería como, cuando yo lo utilizo, y cuando lo utilizo con mis deportistas, les digo que es como una radiografía de la escala de fuerza que ellos manejan. Es decir, lo sitúo entre si son más tendentes hacia un desarrollo de la fuerza o más hacia la tendencia de la velocidad. ¿Vale? Y en función de las necesidades que tenga el deporte, nos interesará más, una vez que conocemos cómo está el deportista, la radiografía del deportista, reforzar más hacia un lado o hacia el otro. ¿Vale? Entonces ya nos va a marcar un poquito el trabajo que vamos a realizar, qué tipo de cargas vamos a manejar y, vale, ¿cómo vosotros utilizáis esta herramienta en taekwondo concretamente y qué resultados más o menos habéis obtenido? El perfil de fuerza-velocidad. Yo no lo leí, lo tengo guardado para leerlo, una publicación que hicieron en el INSEP en Francia, con 4 deportes, era taekwondo, sprinters, ciclismo y esgrima, de la medición del perfil de fuerza-velocidad. Y bueno, era una comparativa entre los 3 deportes, entre los 4 deportes, perdón, y lo tengo pendiente para leer. ¿Vosotros qué datos habéis obtenido respecto a ese perfil de fuerza-velocidad de los taekwondistas? Bien, pues como bien has dicho, el perfil de fuerza-velocidad lo que hace es darnos como una imagen, porque es algo puntual de ese momento en concreto, una imagen con respecto a su máximo, a su teórico óptimo, cómo está el balance o el equilibrio entre la fuerza y la velocidad de ese deportista. ¿Vale? O la fuerza y el RFD, ¿vale? El RFD, de ese deportista. Luego nos concretamos eso, o lo concretamos ahora mejor. El RFD es el ratio de desarrollo de la fuerza, es decir,
Es la cantidad de fuerza que soy capaz de implementar ante una carga por unidad de tiempo. ¿Vale? Esto quiere decir que si yo 50 kilos hoy los muevo a X metros segundo, si mañana los muevo más rápido, he aumentado mi RFD, es decir, soy capaz de aplicar más fuerza en menos tiempo para esa carga. Lo he explicado bien, espero que se haya entendido. Bueno, perdón, continúa. Sí. No, estupendo, sí, sí, vamos Claro, matizando porque estoy mejor. viendo más o menos la gente que está conectada, ¿sabes? Entonces voy Sí. haciendo puntualizaciones para que pueda llegar a todos, la gente que esté interesada en el entrenamiento de fuerza en taekwondo, y que se vaya aclarando los puntos que vamos tocando. Vale, entonces, ¿cómo se realiza este perfil de fuerza-velocidad o este test de perfil de fuerza-velocidad? Lo que hacemos es saltos con carga. Muy importante, lo primero que matizamos es si el deportista sabe saltar con carga, porque, bueno, pues el porcentaje o sea, es un ejercicio que supone mucho estrés y que necesita de un control técnico importante. Nosotros realizamos 4 cargas, ¿vale? Mínimo serían 3, con 5 tendrías una recta bastante buena o unos datos bastante buenos, pero tampoco es necesario si la correlación y si la persona, el deportista, tiene nociones y lo realiza de manera frecuente, tiene una buena técnica y tal, pues vemos que con 4 cargas sería suficiente para no fatigarlo demasiado. Entonces, ¿cómo se realiza el test? Pues lo que hacemos es esos saltos con carga, el salto sería un SJ, o sea, un salto desde los 90 grados hacia arriba, sin contramovimiento, y lo que vamos a hacer es irle implementando, irle sumando carga externa. Hacemos un salto SJ con 0 carga externa y a partir de ahí un 25, un 50 y un 75. Si vemos que el deportista no se aproxima, lo que vemos es el descenso en su distancia de salto. Cuanto menos está saltando a medida que incrementamos la carga. La última carga debe de rondar los 10 centímetros, ¿vale? Más o menos de salto. Entonces, los deportistas que técnicamente lo realizan bien y además están consiguiendo alturas mayores a esos 10 centímetros, mucho mayores, pues lo que hacemos es ir hasta el 100% o ir un poquito más allá, ¿no? Gracias a eso que obtenemos, pues esa curva entre la fuerza y la RFD, y lo que vemos con eso es, gracias a fórmulas matemáticas que investigadores trabajan en ello, y agradecemos muchísimo ese trabajo que están haciendo porque gracias a eso nosotros luego podemos llevarlo al plano práctico. Lo que llegamos a ver es ese equilibrio del deportista entre su velocidad, su RFD en este caso, y su fuerza máxima, ¿vale? Nos marca, gracias a esa fórmula matemática, nos marca ese propio deportista cuál sería su perfil óptimo, ¿vale? ¿Perfil óptimo qué significa? Bueno, pues con respecto a la fuerza que tiene y con respecto al RFD que tiene, ¿qué es lo ideal para que él exprese su máxima potencia en este caso, ¿vale? Y lo que hace es compararlo con su curva real, la que tiene en este caso, ¿vale? A partir de ahí que vemos un baremo en el que se clasifica el deportista entre alto déficit de fuerza, bajo déficit de fuerza, un equilibrio, bajo déficit de velocidad o alto déficit de velocidad. Son 5 clasificaciones dependiendo del porcentaje de perfil que hayas dado. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos con las mediciones que hemos hecho con los deportistas en taekwondo en concreto? Pues lo que nos encontramos es que la grandísima mayoría de ellos, pero no solo en taekwondo, sino en muchos de los deportes que hemos analizado, el déficit es de fuerza. Esto tiene una explicación muy sencilla en nuestro caso y en muchos de los deportes. Cuando realizamos el gesto deportivo tratamos de hacerlo a la mayor velocidad posible. En la gran mayoría de los deportes el objetivo es ser lo más rápido posible, conseguir realizar el gesto de la manera más veloz. Y eso que nos lleva a un trabajo de velocidad muy específico cada vez que hacemos el entrenamiento de taekwondo. Cada vez que nos metemos en sala es inconscientemente lo que buscamos es golpear lo más rápido posible y lo más fuerte posible también, pero lo más rápido posible. Y eso se ve reflejado. Además de eso, ¿qué vemos? Pues que hay una carencia grande todavía con respecto al entrenamiento de fuerza.
y eso nos lleva a que ese porcentaje de déficit de fuerza pues aumente todavía más, ¿no? Una persona que en el 90% de sus entrenamientos lo que está metiendo es velocidad, pues bueno, claramente su óptimo va a tender a exigirle mayor trabajo de fuerza. Eso es lo que vemos a rasgos generales. Ahora, es importante matizar con respecto al perfil fuerza-velocidad porque ha tenido muchísimo auge y es verdad que es una información súper valiosa en caso de que sea válida, ¿vale? Porque nos da ese porcentaje de déficit que está teniendo el deportista. Vamos a imaginar que un deportista tiene un déficit alto de fuerza. No solo nos dice que tiene ese déficit alto de fuerza, también nos dice cómo podemos trabajar para que ese déficit Se disminuya reduzca, se y equilibre. vaya hacia El un perfil se equilibrio. equilibre, correcto. Efectivamente, efectivamente. Entonces, de manera muy sencilla, un entrenador o un preparador físico puede programar el entrenamiento del deportista para que la siguiente vez, dentro de 3 meses o 2 meses, cuando hagamos esa medición, podamos ver si ese deportista realmente ha disminuido ese déficit de fuerza y está más equilibrado. Ahora, ¿qué es lo que todavía no sabemos y todavía no se ha investigado o están en ello, pero todavía no hay conclusiones? Por una parte, ese perfil de fuerza-velocidad no está individualizado en cuanto a deportes. Entonces, nos está Claro, diciendo, ahí es la importancia de decir, en taekwondo igual tengo déficit de fuerza, pero hasta qué punto igual me interesa que este perfil, si estuviese individualizado hacia mi deporte, corregir ese déficit. ¿Me explico? Habría claro, que individualizarlo un poquito más. Yo lo utilizo, pero también es una reflexión que he hecho más veces, es decirle, ¿cuánto tiempo voy a invertir en función de mi calendario y de las necesidades de mi deporte en corregir este déficit para llevarlo hacia ese teórico ideal, cuando mi deporte lo que me está exigiendo realmente es que tenga un RFD máximo, o sea, que lo maximice mi RFD. Mi RFD es, vamos a traducirlo como la velocidad, ¿vale? Ante la carga de competición, que es mi propio peso corporal. Rara vez la oposición del rival, solo en las acciones del cuerpo a cuerpo. Ahora puntualizamos todo eso, ¿vale? Un puntito más el tema de ¿para qué necesitamos la fuerza? Que me están aquí preguntando. vale, Pero, de acuerdo. Continúa. Vale, entonces, muy importante, bajo mi punto de vista, es el trabajo de fuerza máxima, lo hablaremos después. O sea, no quiero con esto decir que lo ideal sea tener a un deportista con un alto déficit de fuerza. Para nada es mi punto de vista, ¿vale? Lo que sí es cierto es que quizá ese óptimo teórico del que estamos hablando, quizá puede ser un poquito diferente para un judoka, que para un taekwondista, que para un halterófilo, que para un corredor de fondo, ¿vale? Entonces, esos matices todavía no están puestos. ¿Eso qué puede significar? Pues que quizá ese porcentaje o ese margen del que hablamos para un halterófilo de déficit de fuerza alto sea un poquito diferente al margen que podemos tener para un taekwondista, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, son pequeños matices que la investigación nos irá desenmascarando, pero que, bueno, sí que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque quizá no para todos, porque estamos viendo que en muchas áreas es así, la individualización es necesaria, quizá no para todos sirve un perfil de fuerza-velocidad único, sino que hay que ir, bueno, pues matizando en la medida que se pueda y que se empiecen a obtener datos para cada uno de los deportes, qué sería ese óptimo con respecto a mi deportista individual y el óptimo del deporte en concreto. Vale. Pero sí Voy es a hacer verdad, Perdón, termina. pero sí es verdad que la información que da es muy valiosa y muy fácilmente utilizable para la programación de la fuerza. Vale. Voy a hacer una recapitulación pequeñita, ¿vale? De esta última parte que hemos estado hablando del tema del perfil fuerza-velocidad para alguna gente que lo está solicitando por los comentarios. Recapitulando, ese perfil de fuerza-velocidad lo que valora es sobre un estado teórico ideal para un deportista en cuanto al equilibrio de la fuerza máxima y la velocidad que expresa ese deportista ante diferentes cargas. Por eso el perfil de fuerza-velocidad se testa con diferentes cargas progresivas, es decir, a modo de resumen, empezamos de cargas bajas y cargas más altas, menos kilos, más kilos.
si mi deportista tiene un déficit de velocidad, va a expresar peor esa manifestación de la fuerza ante cargas bajas que ante cargas altas. A cargas altas expresará mejor esa fuerza que ante las cargas bajas. Vale, hasta aquí estamos, más o menos lo vamos explicando bien. Vale. Cuando analizamos a diferentes deportistas, en función de dónde veamos que hay esos déficits sobre lo que la ciencia nos dice que sería su teórico ideal, nosotros tenemos una información para programar su entrenamiento, individualizado para él, para corregir esos déficits y poder mejorar, bien sea si necesita mejorar respecto a cargas altas, respecto a la manifestación de fuerza máxima o hacia lo que podemos llamar la expresión ante cargas bajas a máxima velocidad, ¿vale? Una vez que conocemos esto y lo entrenamos, podemos mejorar según la individualización. Pero además Elaya lo que comentó es que deberíamos contar con un perfil lo más individualizado posible hacia el deporte, porque no todos los deportes van a tener las mismas necesidades de tender hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, en taekwondo puede ser muy interesante o puede ser interesante que igual se desvíe un pelín ese perfil hacia manifestaciones más de velocidad que lo que le interesa a lo mejor a un halterófilo que necesita mover cargas su máximo. ¿Me explico? No sé si se ha entendido bien, pero por aquí van los tiros, ¿no? Sí, por ahí van los tiros. Sobre todo eso, yo creo que el tema es que es algo relativamente, aunque lleva ya años, pero es algo que se está implementando desde hace relativamente poco y que habrá que continuar con la investigación en base a ello. Creo que Iván comentaba en alguno de los comentarios que voy leyendo que ya se están haciendo algunas investigaciones. Claro, el problema de todo esto suele ser la disponibilidad de deportistas o de sujetos de alto nivel. Correcto. Y que ese número de deportistas sea suficientemente grande como para considerar un estudio válido. Sí, Entonces, que haya correcto, una muestra suficiente y de calidad. Suficiente, eso y de es, calidad, eso es, porque eso es. al final si testas a los 300 deportistas que tienes en el club de base, no es lo mismo que testar a esos 80 no es que no sea están lo en los mismo, centros de alto rendimiento. sino que no te sirve. Directamente Claro, esa muestra no es reflejo de exacto. un deportista de alto nivel, y el deportista de alto nivel, pues eso, son muestras muy, muy pequeñas y muchas veces pues falta esa consistencia de muestra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se está trabajando en ello y si se ve que es una buena herramienta, la verdad es que es pues eso, algo que con rapidez puedes implementar en tu programación y ayudar a la mejora. Un último matiz con el perfil de fuerza-velocidad, Sí. y es que para nosotros está siendo, pues eso, fue algo, un boom muy bueno para poder dar información y a la vez ahora pues está siendo algo que estamos cogiendo un poquito con pinzas, ¿no? La validez y la fiabilidad del perfil de velocidad está poniéndose un poquito en contradicho. Ya hay varios estudios y entre ellos nosotros hemos hecho una investigación que estamos pendientes de publicar, también pues eso, con una muestra pequeñita, que es lo que estábamos hablando del problema de la muestra, ¿no? Uh-huh. En el que vemos conclusiones o resultados de ese perfil de fuerza-velocidad que varían mucho con misma persona en mismas condiciones, ¿vale? Realizado el test en un momento, con un pequeño descanso en un periodo y volviéndolo a realizar, en teoría, con suficiente tiempo como para que no hubiese habido ni fatiga ni hubiese habido una mejora por entrenamiento, ¿vale? Y aún así, los valores que nos daban eran demasiado variables. Entonces, bueno, pues a coger con pinzas y a esperar también más investigación con respecto a ello. Vale, perfecto. Si te parece, una vez que tratamos el perfil de fuerza-velocidad, que es casi como que empezamos por la valoración, casi, sí. Sí. Pero es lógico porque tú explicaste a lo que os dedicáis en la unidad, es normal. Vamos a tocar, si te parece, un poquito las necesidades de fuerza en taekwondo, ¿vale? Es decir, ¿por qué nosotros le entrenamos fuerza en taekwondo? Vale, antes de nada hago como una pequeña introducción, ¿vale? De más o menos cómo yo lo estructuro y cómo yo lo organizo y cómo yo se lo transmito un poquito a los deportistas para que, y a los técnicos cuando hacemos los cursos de formación para que lo entiendan, ¿vale? Al final,
la fuerza es una manifestación de una activación muscular, de que hay una activación muscular. Eso al final se va a manifestar en todos los gestos deportivos. Aquellos a los que consideramos de fuerza, como puede ser una cargada de halterofilia, o aquellos que la gente no considera de fuerza, como puede ser correr una maratón. ¿Vale? La fuerza siempre va a estar presente. ¿Dónde está presente nuestro deporte? Para desplazarse, para golpear, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, para enfrentarse en el cuerpo a cuerpo a nuestro adversario cuando hay situaciones de cuerpo a cuerpo. Vale, entonces sería como lo que los tres estadios últimos hacia dónde queremos llegar. ¿Cómo se construye eso y qué queremos hacer en cada manifestación? Pues si quiero pegar, como tú bien dices, tendré que pegar rápido para que mi rival no pueda anticiparse o contraatacar y conseguir ese punto. Tendré que pegar con suficiente fuerza para que los protectores electrónicos registren esa puntuación, ese mínimo de fuerza. Para el cuerpo a cuerpo, pues necesitaré determinada fuerza para oponerme a mi rival, y para desplazar lo mismo, para conseguir avanzar y avanzarlo de la manera más rápida posible para bien o para esquivar o bien para llegar a golpear a mi deportista, ¿no? Eso sería como si analizamos el deporte y sacamos esas conclusiones, vamos desde arriba hacia abajo y llegamos, yo más o menos lo explico de esa manera reducida, esquemática, a la gente. Detrás de eso va a haber unas necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades y cómo se entrenan? Bueno, ¿cuáles son esas necesidades? La necesidad es la necesidad de fuerza. Al final, cada una de los diferentes apartados que has nombrado tiene ese requerimiento de fuerza. Cada vez que vamos a realizar un movimiento es necesaria una contracción muscular para poder hacerlo. En un golpeo no solo una contracción muscular, sino una sincronía entre diferentes grupos musculares. No solo eso, sino también una activación neural. Esa activación neural tiene que tener un reclutamiento. Nosotros muchas veces utilizamos el ciclo estiramiento-acortamiento, que también es dependiente de la fuerza. Al final, como bien has dicho, se requiere en todos los aspectos. Ahora, hay diferentes manifestaciones de fuerza y dependiendo del deporte o de la actividad que estemos realizando, unos requerimientos serán mayores o menores, ¿vale? En nuestro caso, claramente estamos hablando de fuerza-velocidad, claramente, o fuerza explosiva, ¿no? De la rapidez. Claramente, sí, pero es que claramente también estamos hablando de una resistencia a esa necesidad de pequeños inputs de fuerza explosiva, ¿vale? Claramente estamos hablando de una necesidad de fuerza complementaria que podríamos llamar, por ejemplo, en cuanto a estabilización, porque estamos siempre, o la mayoría de las veces, en unipodal. Con lo cual, todas las fuerzas estabilizadoras también son necesarias. Y además de todo esto que tenemos, pues tenemos una fuerza de base que es necesario trabajar para poder después avanzar hacia el resto de ellas. Con lo cual, si me apuras, bueno, si me apuras no, incluso hay gente que en nuestro deporte tiene la necesidad de hipertrofia, ¿vale? Te pongo un ejemplo así a bote pronto, pues de pesos altos que necesiten esa hipertrofia a nivel de tren superior, por ejemplo, y de tren inferior, pero combinada con esa fuerza explosiva para poder hacer buenos empujes, para poder recibir bien golpes y hacer buenos bloqueos. Sobre todo en mente, pues quizá tengamos, ¿no?, pesos más altos, un Dani Ross, personas que se enfrentan a rivales que son grandes y que tienen esa necesidad de hipertrofiar. Es verdad que eso en el caso del taekwondo se ve en menos ocasiones, pero prácticamente todas las manifestaciones de fuerza son necesarias en nuestro deporte de diferente manera y en diferente proporción. Vale, perfecto. Y ahora, si nos ponemos, después de tener en cuenta esto, ¿qué métodos y medios de entrenamiento de la fuerza podemos implementar con taekwondistas, teniendo muy en cuenta que no todos son pesos altos y que hay un matiz importante en cuanto a categoría de peso? Haciendo una aproximación, digamos que para la gente que a lo mejor no siga tanto, no esté siguiendo la conversación.
la fuerza, digamos, es dependiente de que haya un impulso nervioso que active esas unidades esa unidad motora, ¿vale? Es decir, va a depender de que el sistema nervioso active un grupo muscular, ¿vale? Y además va a depender de cómo lo aplique a través de una técnica, es decir, que se haga de manera coordinada y fluida. También eso va a mejorar los niveles de fuerza aplicados. Sin embargo, sí que es cierto que cuanto mayor sea el músculo que tengamos, esto es de manera muy para todos los públicos, Grosso ¿vale? modo, sí. Grosso modo, sí que vamos a tener mayor capacidad de aplicar fuerza, que es esa hipertrofia a la que se refería el Haya, que en determinados casos es necesaria. Ahora bien, aumentar el tamaño de nuestro vientre muscular va a tener como consecuencia que mi deportista va a aumentar de peso. En un deporte en donde estamos condicionados por las categorías de peso, muchas veces no podemos tirarnos hacia ese recurso que sabemos que podría ser necesario y beneficioso para el deportista. ¿Cómo programamos la fuerza y el Haya? Ahí entra nuestra gran amiga, la fuerza máxima, que lo que hace es proporcionarnos sobre todo ese estímulo neural que va a ser tan importante para nosotros, ¿vale? Nos va a proporcionar ese aumento de fuerza, ¿vale? Pero va a tener pequeñas repercusiones si se realiza bien con respecto a la hipertrofia, que sería la que podría ser más castigadora del aumento de peso, ¿vale? Que en nuestro caso, en la mayoría de los deportistas, pues no va a ser algo deseado, ¿vale? Entonces, ese trabajo de fuerza máxima para mí es esencial. Es cierto que para llegar a hacer ese tipo de trabajo se necesita dedicar un tiempo al aprendizaje del trabajo del trabajo con cargas, ¿no? O sea, si tenemos a chavales de un club que están iniciándose en la fuerza, vamos a tener que preocuparnos de hacer un buen trabajo de iniciación, con una buena técnica, con un buen trabajo de compensación, ¿vale? Pero sí, correcto. Al final es igual que para que la gente un poquito se haga, la gente de los clubes que está conectada, se haga un poquito la idea, esto es lo mismo que si queremos aplicar la máxima fuerza al gesto deportivo y con la máxima seguridad la técnica de nuestro deportista tiene que ser bueno. Pues respecto a los ejercicios de fuerza de gimnasio es igual. O sea, cuanto mejor sea nuestra técnica, más seguro va a ser la aplicación más seguro va a ser para nuestro deportista, pero mejor va a ser la aplicación de fuerza y mayor beneficio vamos a obtener de ese ejercicio. Sí, y en concreto eso, pues el trabajo de fuerza máxima del que estamos hablando, nos referimos a trabajos que están por encima de un 85% de lo que sería nuestra fuerza máxima, con lo cual estás ya trabajando con cargas muy altas y entonces el riesgo efectivamente es mayor si la técnica no está bien controlada, ¿vale? Entonces, lo que estábamos hablando es de esa manifestación de fuerza tan importante, que es la fuerza máxima, que nos va a proporcionar por una parte, nos va a proporcionar esa necesidad de coordinación intra e intermuscular, esa activación nerviosa. A nivel estructural vamos a trabajar fibras rápidas, pero vamos a evitar un poquito esa hipertrofia, que es la que bueno, pues puede ser menos deseada. ¿Cómo haríamos eso? Con un trabajo de fuerza de cargas a partir de un 85%, el número de repeticiones es muy pequeño y se juega un poquito con el carácter del esfuerzo, ¿vale? Dependiendo de si queremos que sea un poquito más intenso y con un poquito más de fatiga, iremos a un carácter del esfuerzo más máximo, ¿vale? Un 4 de 4, 4 repeticiones de 4 posibles, o 6 repeticiones de 6 posibles, o jugaremos con esas 6 posibles, dejar un poquito más de margen para que sí haya esa activación, pero no se llegue a fatigar tanto la musculatura, que sería cuando, bueno, pues entraríamos un poquito más en esa hipertrofia, ¿no? Que sigue siendo, como el porcentaje de trabajo es muy alto, un 85 para arriba, sigue siendo muy poquita la influencia que va a tener esa hipertrofia. Pero bueno, no sé si matizamos quizá el tema de lo del carácter del esfuerzo.
Eh, sí, si quieres, sí. ¿Lo matizas tú, lo matizo yo? Di tú, ¿cómo trabajáis vosotros? ¿Cómo lo Vale, explicáis a los pues deportistas? vale. El tema del carácter del esfuerzo, la verdad es que además es algo que es muy interesante porque la mayoría de los clubes no vais a tener opción de poder hacer mediciones o estimaciones de RM, ¿vale? Entonces, ante eso, ¿qué se ha visto? Ante eso e incluso con deportistas con los que ya tenemos esa medición hecha, ¿eh? La estimación de este carácter del esfuerzo o el carácter del esfuerzo se basa en lo siguiente. Además, se ha visto que una vez que empiezas a trabajar con un deportista, si lo haces no sabe la palabra, continuada, ¿vale? Ujú. Si lo empiezas a utilizar, el deportista rápidamente empieza a ser muy intuitivo con ello y rápidamente empieza a ser, se refleja mucho lo que él subjetivamente ve con lo que realmente sería, ¿eh? O sea, la Ujú. carga externa con la interna, ¿vale? Entonces, el carácter del esfuerzo lo que hace es indicar al deportista qué intensidad de trabajo va a meter. Entonces, si yo para mi deportista quiero hacer un trabajo, como estoy diciendo ahora, de fuerza máxima, pero que no toque hipertrofia, yo le voy a proponer al deportista que me haga, por ejemplo, de una media sentadilla, ¿vale? Vamos a poner un hip thrust, por ejemplo, una cadena posterior. Yo le voy a indicar que haga eh, con el peso que él va a poner en ese hip thrust, como mucho podría realizar 4 repeticiones, ¿vale? Yo me voy a asegurar de que no se meta en hipertrofia. Entonces, como mucho, con esa carga que pusiera, podría hacer 4 repeticiones. Pero es más, no le voy a dejar que haga esas 4. Lo que le voy a indicar es que haga 2 y que se deje 2 en recámara, ¿vale? Con lo cual, el deportista, la carga que pone en el hip thrust es una carga con la que podría realizar 4 repeticiones. Estoy trabajando fuerza máxima, pero además voy a un carácter del esfuerzo alto, pero no máximo. Le dejo 2 repeticiones en recámara. Hace Ujú. 2 de 4 posibles. Eso sería el carácter del esfuerzo. Mediante este tipo de programación o esta manera de describir el trabajo de fuerza, el deportista tiene una información muy buena acerca del trabajo que tú quieres hacer y la orientación que le quieres dar a ese trabajo, a la vez que tú consigues, pues eso, que no se desvíe tanto esa orientación, ¿vale? Que el deportista pueda ser capaz de mantenerse en ese carácter de trabajo que tú quieres o en esa orientación de trabajo que tú quieres, más hacia fuerza máxima, más hacia hipertrofia o más hacia fuerza explosiva. Otro ejemplo de fuerza explosiva, por ejemplo, que podría ser algo interesante también, una carga con la que pudiera hacer 25 repeticiones, pero yo le digo que solo haga 6 repeticiones, con lo cual, ¿qué me estoy asegurando? Que esas 6 repeticiones van a hacerse con velocidad máxima y que además no va a acumular fatiga como para que las últimas repeticiones no sean a esa, bueno, su máxima velocidad. Sí, claro. La idea es mantener siempre la máxima velocidad posible de ejecución. Ahí puedes también, si la gente que tenga la oportunidad de medirlo, es decir, cuánto me interesa, cuánta pérdida de velocidad me interesa en la serie. Así que Uh -huh, pierdas tanta velocidad, te corto la serie. uh -huh. Es otra manera. Perfecto. Una vez que tenemos ese trabajo de fuerza máxima, esa base de fuerza máxima, que insisto, siempre vamos a intentar, siempre le vamos a transmitir al deportista que la ejecute a la máxima velocidad posible, aunque sea su 1 RM, siempre que lo ejecute a la máxima velocidad posible. Claro, eso es Una vez que, importante matizarlo, ¿eh? una vez que tenemos ese trabajo de fuerza máxima con los deportistas, ¿qué más añadimos a la coctelera? ¿Qué más trabajamos? Vale, ¿Cómo progresamos? bueno, claro, ahora con el tema, por ejemplo, en el equipo nacional, ¿no? El calendario competitivo que están teniendo bueno, pues desde los rankings olímpicos prácticamente, se asemeja más a un calendario como pudiera tener un deporte como bádminton o incluso deportes colectivos, ¿vale? Ujú. Que lo que en su día nosotros teníamos cuando los petos eran no electrónicos, ¿vale? Es decir, eh, no te encuentras con un calendario en el que puedas hacer 2 picos de forma anuales o de la temporada, sino que prácticamente lo que haces es tener un periodo en el que tienes que ir teniendo diferentes picos, ¿no? Entonces, Ujú. esta fuerza máxima que en principio la consideraríamos básica, sería una base sobre la que construir después las diferentes manifestaciones de fuerza, en concreto la explosiva o la rápida, que es la que nosotros queremos, la fuerza útil para nosotros va a ser esa. Entonces, la idea sería
conseguir ir metiendo pequeños recordatorios de esa fuerza máxima, o bien en periodos, o bien dentro de un microciclo o semana, o como queráis llamarlo, que hubiera esos pequeños matices de fuerza máxima, ¿vale? A partir de asegurarnos de tener ese trabajo de fuerza máxima, entonces ya sí podríamos además implementar trabajos de fuerza explosiva. Y por otra parte, también sería imprescindible mantener durante toda la temporada trabajos de lo que llamamos trabajos complementarios o bueno, trabajo compensatorio de fuerza. Vale. Este último trabajo, ¿sí? Dime. No, es tu último trabajo completo. Por matizarlo un poco, este último trabajo va más orientado hacia grupos musculares que trabajan la estabilización, compensación de asimetrías porque estés trabajando mucho con una pierna o con una guardia en lugar de con ambas, bueno, este tipo de cosas. Vale, perfecto. Yo utilizo también, aparte de las cargas máximas, dinámicas, utilizo el trabajo isométrico máximo para ese trabajo de activación de fuerza máxima, de activación de unidades motrices. Entonces, lo que hago es en determinados ángulos, según a mí me interese, pues a esa media sentadilla un poquito más, porque yo también utilizo, no sé cómo lo valoras tú, el trabajo de un cuarto de sentadilla. Porque con el trabajo de un cuarto de sentadilla muchas veces se trabaja en rangos más similares a lo que podría ser la guardia de mis deportistas, y hay alguna investigación que ha demostrado que también ha tenido bastantes buenos resultados en cuanto a salto y sprint. Pero lo que utilizo también es el trabajo isométrico. 4 o 5 segunditos de empujes a máxima intensidad, intentando movilizar esa barra lo más rápido que puedas, aunque esa barra no la puedas movilizar. Y también he obtenido bastante buenos resultados con ese tipo de trabajo. No sé si vosotros utilizáis algo de trabajo isométrico en vuestro trabajo de fuerza máxima o no. Pues bueno, a ver, lo que sí que está viéndose cada vez, bueno, se lleva tiempo ya estudiando y se ve con claridad, es que al final influye muchísimo la especificidad del trabajo que vayas a hacer, ¿no? Entonces, las mejoras en fuerza van a dirigirse o van a orientarse al tipo de trabajo que estés haciendo y tipo de trabajo me refiero a tipo de contracción, a ángulo de contracción, perdón, a ángulo de ejecución, incluso a velocidad, ¿no? Por eso estábamos hablando de la importancia antes de que todo el trabajo de fuerza sea a altas velocidades, con pequeñas excepciones, pero a rasgos generales. ¿Con esto qué te quiero decir? Nosotros sí hacemos trabajo de isometría, sobre todo con el tema de los cuerpo a cuerpo y tal, ¿vale? Pero lo que sí está visto es que es importante que ese trabajo de fuerza tenga orientaciones hacia lo específico, ¿no? Si tu fuerza, si a nivel específico en taekwondo las fuerzas van a ir orientadas a nivel horizontal más que a nivel vertical, pues ese trabajo horizontal. Si van a ser trabajos especialmente o preferentemente unilaterales, que tu trabajo también sea unilateral. Las angulaciones en las que se van a trabajar también son importantes. No es lo mismo una patada de fútbol, por ejemplo, que un dolio. Las angulaciones son diferentes, entonces ese trabajo en esas angulaciones son importantes, en esos ángulos específicos del deporte. Elaya, mira una cosa, se nos va a cortar, vale, lo que vamos a hacer es finalizo y volvemos a entrar, ¿te parece? Sí, perfecto. Vale, venga, Venga, ahora hasta estamos de ahora. vuelta.